Imagina por un momento cómo sería vivir sin el peso constante del miedo, la ansiedad o las expectativas. ¿Y si, en lugar de luchar contra la corriente de la vida, simplemente aceptaras cada momento como es, sin sufrimiento? El estoicismo nos ofrece la clave para lograrlo, una filosofía que te enseña a dejar de resistirte a lo inevitable y a encontrar la paz en cada instante. Hoy descubrirás cómo aceptar la vida tal como viene y liberarte de las cadenas del sufrimiento. Porque no se trata de sobrevivir, se trata de vivir cada minuto con plenitud. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios la frase: desde hoy, soy la mejor versión de mí mismo, soy estoico. Al hacerlo, estarás comprometiéndote con tu propio cambio y transformación. Hazlo con convicción y verás cómo este pequeño gesto puede marcar la diferencia en tu vida. Número 1. El secreto de los pequeños placeres. La vida está llena de pequeños momentos que pasan desapercibidos, pero son en realidad los que aportan una verdadera sensación de bienestar. Los estoicos enseñan que el secreto de la serenidad no está en las grandes gestas o éxitos, sino en esos pequeños placeres que, si los apreciamos, pueden llenar nuestra vida de paz. Tomemos, por ejemplo, la tranquilidad de las primeras horas del día, cuando la ciudad aún duerme y el sol empieza a despuntar en el horizonte. Ese instante, acompañado de una taza de café, no es simplemente un ritual matutino, sino una oportunidad de saborear el presente, de estar en contacto con uno mismo y de encontrar calma en lo ordinario. Estos momentos no requieren de grandeza, ni de dinero, ni de éxitos. Son situaciones cotidianas que, si aprendemos a valorarlas, pueden darnos tanto o más que cualquier logro externo. Un paseo por la naturaleza, sintiendo el aire fresco en el rostro, es otro ejemplo claro. La naturaleza no exige nada de nosotros, simplemente nos ofrece su belleza y nos invita a estar presentes. No hay preocupaciones, no hay afanes, solo el sonido del viento entre los árboles, el canto de los pájaros y la sensación de estar en el aquí y ahora. Estos pequeños placeres son los que nos enseñan a encontrar paz dentro de nosotros, sin depender de circunstancias externas. También están los placeres de la comida, no en el exceso, sino en la apreciación de un buen plato. Cuando nos detenemos a disfrutar de una comida, no solo satisfacemos una necesidad biológica, sino que nos conectamos con algo más profundo, el arte de la gratitud. Cada bocado, cada sabor, es una oportunidad de agradecer lo que tenemos. Los estoicos nos invitan a no ser esclavos del deseo, sino a aprender a disfrutar con moderación, porque es en la moderación donde se encuentra la verdadera felicidad. No en la búsqueda insaciable de más, sino en la capacidad de disfrutar lo que tenemos ahora. Las conexiones humanas también forman parte de estos pequeños placeres. A veces, una conversación sincera con un amigo, una tarde tranquila en familia o un simple gesto de cariño puede traer una paz que ninguna riqueza material podría ofrecer. El ser humano es un ser social, y aunque los estoicos abogan por la autosuficiencia, también reconocen la importancia de las relaciones genuinas. Estas conexiones nos permiten sentirnos parte de algo más grande, nos recuerdan que no estamos solos en este viaje y que compartir momentos con otros puede ser uno de los mayores placeres de la vida. Al final del día, lo que los estoicos nos enseñan es que no debemos buscar la felicidad en grandes cosas, sino en aprender a apreciar lo pequeño. La paz, la verdadera paz, no está en acumular bienes o en alcanzar metas externas, sino en saber encontrar satisfacción en lo simple. Una vida vivida con atención a estos pequeños momentos es una vida rica en gratitud y serenidad. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, nos recuerda que no debemos magnificar los problemas pequeños. A menudo somos nosotros mismos quienes hacemos grandes nuestras preocupaciones, olvidando que, en el gran esquema de las cosas, muchas de ellas no importan tanto como creemos. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta o en lo que nos preocupa,
Deberíamos aprender a prestar más atención a esos pequeños momentos de paz que se nos presentan cada día. Esos momentos que, si los aprovechamos, pueden transformar nuestra vida. En resumen, los pequeños placeres no son solo momentos de distracción o descanso. Son oportunidades de practicar el estoicismo en su forma más pura, la apreciación del presente, la gratitud por lo que tenemos y la serenidad ante lo que no podemos controlar. Si logramos entrenar nuestra mente para ver el valor en estas pequeñas cosas, habremos dado un gran paso hacia una vida más plena y feliz. Y ese es, al final del día, uno de los grandes secretos del estoicismo. Número 2. Soltar lo que no puedes controlar. En la vida hay muchas cosas que escapan a nuestro control. Esto es algo que los estoicos comprendieron profundamente. Desde las actitudes de las personas que nos rodean hasta los sucesos imprevistos que alteran nuestros planes, gran parte de lo que ocurre a nuestro alrededor no está en nuestras manos. Lo que sí está bajo nuestro control es cómo decidimos responder ante ello. Imagina que te encuentras en una situación complicada con tu jefe. Su actitud no es la mejor, tal vez se muestra indiferente o incluso hostil hacia ti. Preocuparte y desgastarte mentalmente por su comportamiento es inútil, porque no puedes controlar cómo actúa. Lo que sí puedes hacer es cambiar tu enfoque, concentrarte en lo que tú puedes controlar, tu propia respuesta. En lugar de gastar energía en tratar de cambiar a tu jefe o en lamentarte por su actitud, podrías empezar a pensar de forma más constructiva. Puedes elegir responder con paciencia, con calma, sin dejar que sus acciones afecten tu paz interior. Este es uno de los principios básicos del estoicismo. Enfocar tu energía en lo que está bajo tu control, es decir, en tus propios pensamientos y acciones. Los estoicos enseñan que la verdadera libertad radica en esta capacidad de dominar tu mente, no las circunstancias externas. La clave está en soltar lo que no puedes controlar, dejar de luchar contra lo inevitable y aceptar que hay aspectos de la vida que simplemente no dependen de ti. Este acto de soltar no es rendirse, sino una forma de empoderarte, porque cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable, te liberas de la ansiedad y del sufrimiento que proviene de esa lucha constante. Es una forma de redirigir tu energía hacia aquello que sí puedes cambiar, tus propias elecciones. Cultivar la serenidad en medio del caos es un arte que los estoicos practicaban con devoción. La vida siempre estará llena de imprevistos, de situaciones que parecen querer desestabilizarnos, pero si somos capaces de mantener la calma y no dejarnos arrastrar por las emociones o por el deseo de controlar lo externo, seremos capaces de navegar por las tormentas sin perder nuestro rumbo. Cuando aceptas que no puedes controlar las acciones de los demás, los resultados de tus esfuerzos o los eventos que ocurren a tu alrededor, empiezas a sentir una profunda paz interior. No porque las cosas cambien, sino porque tú cambias tu forma de verlas. Esto no significa que debas resignarte o que no hagas nada para mejorar tu situación, sino que actúes con sabiduría y discernimiento. Haz lo que está en tus manos, pero no te apegues al resultado. Como decía Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, no esperes que las cosas sucedan como deseas, deséales que ocurran como ocurren y serás feliz. Esta enseñanza nos invita a ajustar nuestras expectativas, a no querer que el mundo gire a nuestro antojo, sino a aceptarlo tal como es. Aceptar la vida tal como viene no significa conformarse con menos, sino entender que hay cosas que no puedes cambiar y que está bien que sea así. Es una lección de humildad, pero también de fortaleza. Porque al soltar lo que no puedes controlar, dejas espacio para lo que realmente importa. Tu actitud, tu carácter, tu capacidad de responder con sabiduría ante cualquier situación. Al final del día, lo que determina tu felicidad no es lo que sucede a tu alrededor, sino cómo decides interpretarlo.
Vivir con serenidad en un mundo lleno de caos y descontrol es posible si entiendes que la verdadera libertad no se encuentra fuera de ti, sino dentro. Mientras más rápido aceptes que no puedes controlar todo, más rápido encontrarás esa paz interior que los estoicos tanto valoraban. Número 3. Lección sobre la impermanencia y la adaptación. La vida es como un río en constante flujo. Cada día, cada momento está cambiando y es imposible detener o controlar ese flujo. Los estoicos lo entendían muy bien. Al igual que no puedes detener el agua que corre por un río, tampoco puedes controlar todos los eventos que suceden en tu vida. Las personas cambian, las situaciones evolucionan y todo lo que crees que es estable en este preciso instante podría desaparecer mañana. Tratar de aferrarte a la idea de que puedes detener este cambio solo genera frustración y sufrimiento. Es como intentar sostener el agua en tus manos, se escurre inevitablemente entre tus dedos. La impermanencia es parte esencial de la vida. Desde nuestras relaciones, nuestra salud, hasta los pequeños placeres que disfrutamos diariamente, todo está en un proceso constante de transformación. A veces, estos cambios son bienvenidos, pero en otras ocasiones pueden ser dolorosos o difíciles de aceptar. Sin embargo, lo que los estoicos nos enseñan es que la resistencia a estos cambios es lo que genera mayor angustia. Es el deseo de que las cosas permanezcan como están, de que el río de la vida no fluya, lo que nos sumerge en la ansiedad y el sufrimiento. La filosofía estoica nos invita a adoptar una actitud de adaptación, a entender que no somos los dueños del río, pero podemos aprender a navegar en sus aguas. Cuando tratas de controlar todo a tu alrededor, cuando intentas que la vida se ajuste a tus expectativas rígidas, te estás preparando para una constante frustración. Los estoicos nos recuerdan que no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo respondemos ante ello. Esa es la clave de la verdadera libertad. Aceptar el flujo de la vida sin aferrarnos al deseo de detenerlo o de que siga un curso específico. Adaptarse a los cambios no significa resignarse o rendirse. Muchas personas piensan que aceptar la impermanencia es una forma de conformismo, pero nada podría estar más lejos de la verdad. La aceptación, en el sentido estoico, es un acto de fortaleza. Es entender que, aunque no podemos controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, siempre tenemos el poder de ajustar nuestras expectativas y de reaccionar de manera serena ante cualquier situación. Aceptar no es renunciar, sino aprender a convivir con la realidad tal como es. Este proceso de adaptación es crucial para nuestra paz mental. Cuando entendemos que todo es transitorio, que lo que hoy nos preocupa puede no importar mañana, liberamos una gran carga de nuestras mentes. La impermanencia no solo se refiere a las cosas negativas, sino también a las positivas. Los momentos de alegría y felicidad también pasarán, y eso es lo que los hace tan valiosos. Saber que todo es temporal nos ayuda a disfrutar más de esos pequeños instantes, a saborear cada momento sin el temor constante de perderlo. Los estoicos nos enseñan que al aceptar la impermanencia encontramos una fuente inagotable de fortaleza. Porque no importa cuántas veces cambie el curso del río, nosotros siempre podemos adaptarnos a su flujo. Esta flexibilidad es la esencia de la resiliencia. Nos permite encontrar paz en medio del caos, calma en medio de la tormenta, porque no estamos luchando contra el cambio, sino que lo abrazamos. Aceptar que la vida es impermanente no significa que todo sea incierto o que no valga la pena esforzarse. Significa que debemos vivir con una conciencia plena de que todo lo que tenemos es el presente. Este momento, aquí y ahora, es lo único que verdaderamente poseemos. Al soltar nuestras expectativas rígidas sobre el futuro y al dejar de aferrarnos al pasado, podemos empezar a vivir con más serenidad, con más gratitud y con una mayor capacidad de adaptarnos a los giros inesperados de la vida. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, decía que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas.
Cambiar nuestra perspectiva sobre la impermanencia es clave. Si en lugar de temer al cambio, lo aceptamos como una parte natural de la vida, habremos dado un gran paso hacia la verdadera libertad emocional. Número 4. Lección sobre la liberación de lo que no te sirve. A veces, en la vida, nos encontramos frente a puertas que simplemente no abren, por más que lo intentemos. Nos frustramos, empujamos con más fuerza e incluso golpeamos, esperando que de alguna manera las cosas cambien solo porque lo deseamos con intensidad. Esta situación es una metáfora perfecta de cómo solemos enfrentar las cosas que no podemos controlar. Forzar una puerta cerrada solo genera agotamiento y frustración. El problema no es la puerta en sí, sino nuestra insistencia en tratar de abrirla. Y es precisamente aquí donde entra el estoicismo, una filosofía que nos enseña a liberar lo que no nos sirve y a enfocarnos en lo que realmente está bajo nuestro control. Los estoicos nos recuerdan que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de intentar controlar lo incontrolable. Ya sea una situación, una persona o incluso las circunstancias de la vida, muchas veces nos encontramos atrapados en una lucha constante por cambiar algo que simplemente no está en nuestras manos. Esta batalla no solo es inútil, sino que también nos roba la paz interior. Aceptar lo que no podemos cambiar no es un acto de rendición, sino un acto de liberación. Cuando dejamos de forzar esa puerta que no abrirá, nos damos cuenta de que podemos encontrar otras puertas, otras oportunidades que están listas para ser exploradas. Este cambio de perspectiva es lo que nos permite avanzar con ligereza. La filosofía estoica nos invita a identificar con claridad lo que está fuera de nuestro control. Y al hacerlo, también nos invita a soltar esa necesidad de manipular las circunstancias externas. No podemos controlar las acciones de los demás, ni los resultados de nuestros esfuerzos, ni mucho menos los eventos que la vida nos arroja. Pero sí podemos controlar nuestra reacción, nuestra actitud y nuestra disposición a adaptarnos. Esta es la verdadera clave de la liberación. Dejar de cargar con pesos innecesarios, soltar aquello que no podemos cambiar y concentrarnos en lo que sí está en nuestras manos. En lugar de desperdiciar energía en lo externo, podemos redirigirla hacia nuestro propio crecimiento y bienestar. Cuando soltamos lo que no nos sirve, cuando dejamos ir esa puerta que no abre, comenzamos a vivir una vida más liviana. Una vida menos atada a las expectativas y más conectada con la realidad. Porque la realidad es que no tenemos control sobre todo, y eso está bien. No se trata de ser indiferente o de no preocuparse por lo que sucede a nuestro alrededor, sino de entender que no somos responsables de todo lo que ocurre. Los estoicos nos enseñan a asumir la responsabilidad de lo que sí está bajo nuestro dominio. Nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestra forma de interpretar lo que sucede. Vivir aferrados a lo que no podemos cambiar es como cargar una mochila llena de piedras. Cada intento fallido de controlar lo incontrolable añade más peso, hasta que eventualmente nos sentimos agotados, frustrados y sin esperanza. Pero cuando aprendemos a soltar, cuando dejamos ir esos pesos, encontramos una nueva ligereza. Nos liberamos de la carga emocional que viene con el deseo constante de cambiar lo externo y comenzamos a vivir de manera más plena y en paz con lo que es. Esta liberación no solo nos permite ser más resilientes, sino que también nos abre espacio para disfrutar más de la vida tal como es, en lugar de vivir atrapados en una eterna lucha contra lo inevitable. Los estoicos no solo nos invitan a soltar lo que no podemos controlar, sino que también nos enseñan que al hacerlo encontramos una nueva fortaleza. La fortaleza de saber que nuestra paz interior no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de nuestra capacidad para aceptar, adaptarnos y seguir adelante. Esta es la verdadera liberación. Dejar de empujar puertas que no abrirán, soltar lo que no nos sirve y concentrarnos en lo que podemos hacer hoy, en este momento.
Aceptar lo que no podemos cambiar es, en esencia, un acto de autoempoderamiento. Es reconocer que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede, siempre tenemos el control sobre cómo decidimos enfrentarlo. Y esa es una de las lecciones más valiosas que el estoicismo nos ofrece. Porque cuando aprendemos a liberar lo que no nos sirve, encontramos una paz que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. Número 5. El poder del amor propio y el perdón. El amor propio es como un faro en medio de la tormenta, un ancla emocional que te mantiene firme cuando todo lo demás parece desmoronarse. Muchas veces nos enseñan a cuidar de los demás, a ofrecerles nuestro apoyo, pero pocas veces hablamos del valor de cuidar de nosotros mismos. No hablo de un amor egoísta, sino de ese tipo de amor que surge cuando nos tratamos con la misma compasión y bondad con la que tratamos a un amigo cercano. Aceptar nuestras emociones, sean cuales sean, tristeza, enojo, frustración, es el primer paso hacia el amor propio. No se trata de ignorar lo que sentimos, sino de reconocerlo sin juicio, de permitirnos ser humanos y a la vez imperfectos. A menudo, cuando nos enfrentamos a emociones como el enojo o la tristeza, nuestra tendencia es reprimirlas o castigarnos por sentirlas. Pero esta actitud solo genera más sufrimiento. En lugar de luchar contra lo que sentimos, el amor propio nos invita a aceptar esas emociones, a entender que son parte de la experiencia humana y que no debemos avergonzarnos de ellas. En vez de rechazarlas, podemos abrazarlas y aprender de ellas, permitiéndonos sentir sin miedo ni culpa. Aceptar lo que sentimos es una de las formas más poderosas de cultivar amor propio, porque nos da permiso de ser quienes realmente somos, sin máscaras ni pretensiones. El perdón es otro aspecto clave del amor propio, pero no solo el perdón hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. A menudo cargamos con el peso de nuestras propias expectativas, con la culpa por no haber actuado de cierta manera o por no haber alcanzado ciertos estándares. Nos castigamos una y otra vez por errores pasados, como si eso fuera a cambiar algo. Pero lo cierto es que, hasta que no aprendemos a perdonarnos, seguimos atrapados en un ciclo de sufrimiento. El perdón es un acto liberador. No se trata de justificar nuestros errores, sino de aceptarlos como parte de nuestro crecimiento. Al perdonarnos, soltamos el peso del pasado y nos damos la oportunidad de avanzar sin esa carga emocional. Tratarse con autocompasión es fundamental para el amor propio. A veces somos nuestros peores críticos. Nos juzgamos con dureza, nos exigimos la perfección y nos castigamos por no cumplir con nuestras expectativas. Pero, ¿acaso trataríamos a un amigo de esa manera? Si un ser querido se acerca a nosotros en un momento de vulnerabilidad, lo recibimos con bondad, con palabras de aliento, con comprensión. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con nosotros mismos? La autocompasión significa reconocernos como seres humanos que, al igual que todos los demás, cometemos errores, enfrentamos dificultades y a veces caemos. Es mirarnos con ternura en lugar de con dureza y darnos el espacio para sanar sin apresurarnos. El estoicismo nos enseña que, si bien no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, siempre tenemos el poder de decidir cómo responder. Lo mismo ocurre con el amor propio y el perdón. No podemos controlar todas las situaciones que nos llevan al sufrimiento, pero sí podemos controlar cómo nos tratamos a nosotros mismos en medio de esas situaciones. Al aprender a amarnos y perdonarnos, nos damos la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida con mayor serenidad. Dejamos de depender de la aprobación externa y encontramos un refugio interno, un lugar donde siempre podemos volver cuando las cosas se pongan difíciles. Marco Aurelio, uno de los grandes maestros del estoicismo, nos dejó una enseñanza muy clara. Nada tiene poder sobre ti a menos que tú se lo permitas. Esta cita nos recuerda que los problemas externos no pueden herirnos realmente, a menos que nosotros les demos ese poder.
Y lo mismo ocurre con nuestra relación con nosotros mismos. No debemos permitir que nuestros errores pasados o nuestras emociones nos definan ni nos hieran. Al practicar el amor propio y el perdón, nos protegemos de esa autocrítica destructiva y encontramos una fuente de paz interior que ninguna adversidad puede arrebatar. Al final del día, el amor propio y el perdón no son solo actos de bondad hacia nosotros mismos, sino también actos de fortaleza. Nos liberan del sufrimiento, nos permiten enfrentar la vida con una mayor sensación de paz y nos enseñan que, al tratarnos con la misma compasión que ofrecemos a los demás, podemos vivir con más plenitud y serenidad. Número 6. Valorizar relaciones verdaderas. En la vida, una de las mayores fuentes de felicidad proviene de nuestras relaciones, pero no cualquier tipo de relación, sino aquellas que realmente tienen un significado profundo. Los estoicos nos enseñan que, aunque debemos ser autosuficientes y encontrar paz dentro de nosotros mismos, eso no significa que debamos vivir aislados o sin conectar con los demás. Construir relaciones verdaderas basadas en la honestidad y el respeto mutuo es fundamental para llevar una vida plena. Estas conexiones no solo nos brindan compañía, sino que también nos permiten crecer como personas, aprender de las experiencias compartidas y sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Recuerdo un momento en el que decidí abrirme con un amigo cercano sobre algo que me preocupaba profundamente. No era fácil hablar de ello, pero sentí que era importante compartir lo que estaba pasando por mi mente. Esa conversación no solo alivió mi carga emocional, sino que también fortaleció nuestra amistad. Al mostrarnos vulnerables, construimos una relación más auténtica, basada en la confianza y el apoyo mutuo. Este tipo de experiencias nos recuerdan que las relaciones verdaderas no se construyen sobre superficialidades, sino sobre la capacidad de ser honestos y abiertos con quienes realmente importan. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos, y a menudo lo malgastamos en cosas que no nos aportan nada significativo. Dedicamos horas a distraernos, a cumplir con compromisos que no nos llenan o a personas que realmente no valoran nuestra presencia. Pero si queremos construir relaciones verdaderas, es necesario dedicar tiempo de calidad a los seres queridos. No se trata solo de estar presentes físicamente, sino de estar realmente ahí, con la mente y el corazón, dispuestos a escuchar, a apoyar y a compartir momentos significativos. Es en esos momentos donde las relaciones florecen, donde se fortalece el lazo que nos une a quienes realmente valoramos. A veces caemos en la trampa de pensar que la felicidad se encuentra en alcanzar ciertos logros externos o en acumular cosas materiales. Pero el estoicismo nos recuerda que la verdadera felicidad está en hacer el bien, en compartir con los demás de manera genuina. Marco Aurelio, uno de los más grandes exponentes de esta filosofía, decía: la verdadera felicidad consiste en hacer el bien. Este concepto nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones y nuestras relaciones. ¿Estamos dedicando nuestro tiempo y energía a quienes realmente lo merecen? ¿Estamos siendo una fuerza positiva en la vida de los demás? ¿O simplemente estamos pasando el tiempo? Cuando dedicamos nuestro tiempo a las personas que realmente importan, y lo hacemos de manera consciente y significativa, estamos construyendo relaciones que van más allá de lo superficial. No se trata solo de estar en los buenos momentos, sino de estar presentes cuando las cosas se complican, cuando nuestros seres queridos nos necesitan más. Este tipo de relaciones no solo nos brindan felicidad, sino que también nos enseñan el verdadero valor de la conexión humana. Nos hacen comprender que la vida no se trata solo de nosotros mismos, sino de cómo interactuamos con los demás y de cómo podemos hacer de sus vidas un poco mejores. El estoicismo nos invita a reflexionar sobre qué tipo de relaciones estamos construyendo. ¿Estamos invirtiendo tiempo en conexiones auténticas
¿O estamos simplemente rodeados de relaciones superficiales que no nos aportan nada real? Las relaciones verdaderas son aquellas en las que podemos ser nosotros mismos, en las que hay espacio para la vulnerabilidad, el apoyo mutuo y el crecimiento conjunto. Son aquellas que nos desafían a ser mejores, que nos inspiran a hacer el bien y a ser una fuente de luz en la vida de los demás. No siempre es fácil encontrar este tipo de conexiones, pero cuando las encontramos es importante valorarlas, cuidarlas y nutrirlas. El tiempo que dedicamos a las personas que realmente importan nunca es tiempo perdido, porque esas relaciones son las que nos brindan los momentos más significativos de nuestras vidas. No importa cuántos logros alcancemos o cuántas cosas acumulemos, si no tenemos relaciones verdaderas, siempre sentiremos un vacío. Número 7. El peligro de la búsqueda de la perfección. La búsqueda de la perfección es un enemigo silencioso que muchos enfrentan sin siquiera darse cuenta. Nos empuja a creer que debemos ser impecables en todo lo que hacemos, que no hay margen para los errores y que cualquier fallo es una señal de fracaso personal. Pero esta mentalidad es peligrosa y puede convertirse en un obstáculo insuperable para nuestro propio avance. La perfección, tal como la imaginamos, no existe. Es una ilusión que nos atrapa en un ciclo interminable de insatisfacción y frustración, porque siempre habrá algo más que mejorar, algo que corregir, algo que según nuestra mente aún no está perfecto. Los estoicos nos enseñan que los errores son parte fundamental del aprendizaje. Aceptar que fallaremos en ocasiones no es rendirse, sino entender que el progreso no se trata de ser impecables, sino de crecer a través de las lecciones que cada error nos deja. Cuando nos liberamos de la obsesión por la perfección, abrimos la puerta a una vida más libre y más enfocada en lo que realmente importa, el avance personal. El perfeccionismo nos paraliza, nos hace temer dar el siguiente paso por miedo a que no sea lo suficientemente bueno. Nos hace dudar de nuestras habilidades, de nuestros logros y, en última instancia, de nuestro valor como personas. Cambiar el enfoque hacia el progreso es clave. En lugar de buscar la perfección inalcanzable, debemos centrarnos en mejorar un poco cada día. Este enfoque es liberador porque nos permite avanzar sin la carga de la autoexigencia extrema. No se trata de hacer las cosas a la perfección, sino de hacerlas mejor que ayer. Este cambio de mentalidad nos ayuda a ser más compasivos con nosotros mismos y a entender que la vida no es una carrera para alcanzar un ideal imposible, sino un proceso continuo de crecimiento. La ansiedad que produce la búsqueda de la perfección es agotadora. Nos coloca en una situación en la que nunca estamos satisfechos, en la que siempre falta algo para sentirnos plenos. Pero los estoicos nos enseñan que la verdadera paz interior proviene de aceptar nuestra naturaleza humana, que es por definición imperfecta. Somos seres en constante evolución y los errores que cometemos no son obstáculos, sino parte del camino hacia el progreso. Cuando dejamos de obsesionarnos con ser perfectos, empezamos a vivir de una manera más ligera y auténtica. La mejora continua, en lugar de la perfección, nos permite disfrutar del proceso. Al enfocarnos en el crecimiento en lugar de en la meta final, podemos apreciar los pequeños logros, las victorias diarias que, aunque parezcan insignificantes, nos acercan cada vez más a nuestra mejor versión. Este enfoque nos libera del miedo al fracaso, porque ya no vemos los errores como algo que debemos evitar a toda costa, sino como oportunidades para aprender y evolucionar. La perfección inalcanzable nos ata a una vida de constante estrés y decepción. Nunca seremos lo suficientemente buenos si nos medimos bajo un estándar imposible, pero cuando cambiamos el enfoque hacia el progreso, encontramos satisfacción en el simple hecho de estar avanzando. No importa si el avance es grande o pequeño, lo importante es que nos estamos moviendo hacia adelante. Este
es el verdadero camino hacia la felicidad y la paz interior. Aceptar nuestras imperfecciones, aprender de nuestros errores y seguir adelante con determinación. Aceptar nuestras imperfecciones no solo nos libera del peso del perfeccionismo, sino que también nos permite ser más auténticos. Dejamos de pretender ser algo que no somos y empezamos a abrazar nuestra verdadera naturaleza. Y en esa aceptación encontramos una nueva fuerza, una que nos impulsa hacia adelante sin miedo, con la certeza de que no necesitamos ser perfectos para ser valiosos, porque el verdadero valor no está en la perfección, sino en el coraje de seguir mejorando, paso a paso, día tras día. Número 8. Liberarse de la necesidad de aprobación externa. La búsqueda constante de aprobación externa es una trampa en la que muchos caen sin siquiera darse cuenta. Nos pasamos la vida preocupándonos por lo que los demás piensan, ajustando nuestras decisiones y comportamientos para complacer a quienes nos rodean, con la esperanza de recibir su validación. Pero en ese intento de encajar en las expectativas de otros, poco a poco nos alejamos de quienes realmente somos. Nos desconectamos de nuestros valores y empezamos a vivir una vida que no nos pertenece, sino una que ha sido moldeada por las opiniones ajenas. Este es un peso inmenso que llevamos, y mientras más buscamos esa aprobación, más nos alejamos de nuestra verdadera esencia. El problema de buscar validación externa es que nunca es suficiente. Las opiniones de las personas cambian constantemente y lo que hoy puede ser considerado aceptable, mañana puede no serlo. Nos volvemos prisioneros de una constante necesidad de cumplir con expectativas que ni siquiera son nuestras. Nos desgastamos tratando de satisfacer a todos y al final terminamos sintiéndonos vacíos. Los estoicos nos enseñan que la única validación que realmente importa es la nuestra. Cuando nos liberamos de la necesidad de aprobación externa, encontramos una independencia emocional que nos permite vivir de manera más auténtica y alineada con nuestros valores. La clave para liberarse de esa necesidad está en reconocer que la opinión de los demás no define quiénes somos. No importa lo que piensen, lo que digan o cómo nos juzguen. Lo que realmente importa es cómo nos sentimos con nosotros mismos, si estamos actuando conforme a nuestros principios y si nuestras decisiones reflejan nuestra verdadera identidad. Vivir buscando la validación de los demás es renunciar a nuestra propia libertad, es entregarle el control de nuestra vida a otros. En cambio, al dejar de depender de la aprobación externa, recuperamos el poder sobre nuestras acciones y nuestras emociones. Ser independientes emocionalmente no significa ser indiferentes o egoístas, sino tener la fortaleza de ser fieles a uno mismo sin que las opiniones externas nos afecten. No es que dejemos de escuchar a los demás o que no valoremos sus puntos de vista, sino que dejamos de darle tanto peso a lo que dicen. Nos volvemos capaces de tomar decisiones basadas en lo que creemos correcto, no en lo que otros esperan de nosotros. Esto nos permite vivir de manera más auténtica, en paz con nuestras propias convicciones, sin la constante ansiedad de no cumplir con las expectativas de los demás. El deseo de agradar a todos es una lucha interminable que nunca nos llevará a la satisfacción real. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con nuestras decisiones o que nos critique por nuestras elecciones. Pero, ¿qué importa eso si estamos actuando conforme a lo que creemos correcto? Los estoicos nos recuerdan que la verdadera felicidad no proviene de la aprobación externa, sino de la paz interior que surge cuando estamos alineados con nuestros valores y somos fieles a nosotros mismos. Este es el único tipo de validación que realmente cuenta. Al dejar de buscar la aprobación externa, también nos volvemos más resistentes a las críticas. Ya no tomamos las palabras de los demás como una sentencia, sino como una opinión más que puede o no ser útil, pero que no tiene el poder de definirnos.
Esta es una libertad que nos permite actuar con más confianza, sabiendo que nuestras decisiones están guiadas por principios internos, no por lo que otros esperan de nosotros. En lugar de estar constantemente preocupados por cómo nos ven los demás, empezamos a enfocarnos en cómo nos vemos a nosotros mismos. La vida se vuelve mucho más sencilla cuando dejamos de buscar la validación externa. Ya no nos sentimos obligados a agradar a todos, ni a cumplir con estándares que no son nuestros. En su lugar, empezamos a vivir desde un lugar de autenticidad, tomando decisiones que resuenan con nuestro ser más profundo. Esto no solo nos da una mayor paz mental, sino que también nos permite atraer a personas que realmente valoran quiénes somos, no una versión de nosotros diseñada para complacer a otros. Número 9. Soltar metas que ya no tienen sentido. A lo largo de la vida, todos nos fijamos metas que en su momento parecían esenciales. Tal vez eran sueños que nos motivaban, nos empujaban hacia adelante y nos hacían sentir que teníamos un propósito claro. Sin embargo, el tiempo pasa, las circunstancias cambian y nosotros también cambiamos. Lo que una vez fue relevante, puede que ya no lo sea. Y a pesar de esto, a menudo seguimos aferrados a esas metas, incluso cuando ya no tienen sentido en nuestras vidas. Nos resistimos a soltarlas por miedo a sentir que estamos fracasando o renunciando a algo importante. Pero la verdad es que soltar metas que ya no están alineadas con quienes somos no es una derrota, sino una liberación. Los estoicos nos enseñan que la vida está en constante cambio y aferrarse a algo simplemente porque en el pasado tenía valor es una trampa que nos impide avanzar. A veces, las metas que nos imponemos se vuelven obstáculos cuando ya no tienen relevancia en nuestro camino actual. No significa que hayan sido malas metas o que no tuvieran sentido en su momento, pero llega un punto en el que debemos evaluar si todavía se alinean con nuestros valores presentes. Si no es así, el acto más sabio es liberarse de ellas y permitirnos abrir espacio para nuevas oportunidades y perspectivas. La resistencia a soltar esas metas muchas veces proviene de una sensación de obligación. Sentimos que si renunciamos a una meta, de alguna manera estamos fracasando. Nos preguntamos, ¿qué pensarán los demás? ¿Qué significa esto sobre mi capacidad de compromiso? Pero, ¿realmente importa lo que piensen los demás cuando lo que está en juego es nuestra paz mental y nuestra autenticidad? Soltar una meta no es un signo de debilidad ni de falta de perseverancia. De hecho, requiere una gran fortaleza reconocer cuando algo ya no tiene sentido y dar el paso necesario para seguir adelante. Al soltar metas que ya no nos sirven, estamos creando un espacio para lo nuevo, para algo que realmente resuene con quienes somos ahora. Nos damos la oportunidad de reevaluar nuestras prioridades y de alinear nuestros esfuerzos con nuestros valores actuales. Este es un acto de claridad y de honestidad con nosotros mismos, porque ¿de qué sirve perseguir algo que ya no nos llena? Solo nos agotamos mental y emocionalmente y terminamos perdiendo de vista lo que realmente importa. El estoicismo nos invita a vivir con intención, y parte de esa intención es saber cuándo cambiar de rumbo. No podemos controlar todo en la vida, y nuestras circunstancias, deseos y valores evolucionan con el tiempo. Lo que hoy es importante, mañana podría no serlo, y eso está bien. Aceptar esta realidad nos libera de la presión de seguir caminos que ya no son nuestros, nos permite enfocarnos en lo que realmente nos importa y en lo que nos hace sentir vivos y conectados con nuestra verdadera esencia. Soltar metas que ya no tienen sentido no es una pérdida, sino una ganancia. Ganamos claridad, espacio mental y energía para enfocarnos en nuevas metas que estén más alineadas con lo que somos ahora. Ganamos libertad para explorar nuevas posibilidades, para redescubrirnos y para avanzar en direcciones que quizás no habíamos considerado antes.
Es un proceso de evolución personal, de crecimiento y de aceptación de que la vida no es estática. Nosotros tampoco deberíamos serlo. Al final, el mayor obstáculo para soltar esas metas suele ser el miedo. Miedo a ser juzgados, miedo a perder lo que ya habíamos invertido, miedo a lo desconocido. Pero esos miedos son solo cadenas que nos atan a un pasado que ya no nos define. Los estoicos nos enseñan que la verdadera paz y libertad vienen de vivir en armonía con la realidad, y parte de esa realidad es saber cuándo es el momento de soltar. Solo cuando liberamos aquello que ya no tiene sentido, podemos dar la bienvenida a lo nuevo, con toda la energía y el enfoque que se necesita para realmente prosperar. Así que, si hay una meta que has estado persiguiendo, pero que ya no sientes como tuya, tal vez sea el momento de soltarla. No como una renuncia, sino como un paso valiente hacia una mayor claridad y autenticidad en tu vida. Número 10. No dejarse afectar por el daño de otros. La vida está llena de momentos en los que otros nos causan daño, ya sea con palabras, acciones o actitudes. Nos encontramos ante situaciones en las que sentimos que hemos sido tratados injustamente y nuestra reacción instintiva suele ser la ira o el resentimiento. Pero, ¿qué ganamos al permitir que estas heridas nos definan? El estoicismo nos enseña algo muy poderoso. No podemos controlar lo que los demás nos hacen, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Mantener la serenidad ante el daño que nos infligen no es una señal de debilidad, sino un verdadero acto de fortaleza interna. Cuando nos permitimos reaccionar con ira o rencor, estamos cediendo nuestro poder a quien nos ha lastimado. En lugar de ser dueños de nuestras emociones, nos convertimos en prisioneros de las acciones de los demás. Los estoicos nos invitan a tomar una postura distinta, observar el daño con calma, sin dejarnos arrastrar por el torbellino emocional que muchas veces nos lleva a actuar impulsivamente. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de entender que el daño que otros nos causan no tiene por qué tener el poder de afectarnos profundamente. Podemos elegir si permitimos que eso entre en nuestra mente y corazón o si lo dejamos pasar, manteniendo intacta nuestra serenidad. Una de las grandes enseñanzas del estoicismo es que las opiniones, palabras o actos de los demás no son reflejo de nuestro valor, sino de su propia realidad. Las personas actúan según sus propias percepciones, inseguridades y problemas. Si alguien nos trata mal o intenta hacernos daño, eso no define quiénes somos, sino quién es esa persona. Al entender esto, podemos empezar a distanciarnos emocionalmente de las ofensas, viéndolas por lo que son, el resultado de las circunstancias internas de otros, no una verdad sobre nosotros mismos. Cuando elegimos no responder con ira o rencor, estamos tomando el control de nuestra vida emocional. Esto no significa que debamos aceptar el maltrato o ignorar lo que sucede, sino que podemos reaccionar de manera consciente, sin dejarnos llevar por impulsos destructivos. Responder con calma, incluso ante la adversidad, es un acto de verdadero poder. No estamos negando que el daño ha ocurrido, pero tampoco estamos permitiendo que dicte nuestras acciones o emociones. Estamos tomando una postura estoica, enfocándonos en lo que podemos controlar, nuestra respuesta. El rencor a menudo es una carga que llevamos con nosotros, mucho después de que el daño original se haya hecho. Nos aferramos a ese sentimiento, creyendo que de alguna manera nos protege o nos da justicia. Pero lo único que hace el rencor es continuar el ciclo de sufrimiento. Nos mantiene atados al pasado, reviviendo el daño una y otra vez en nuestra mente. Soltar el rencor no es perdonar al otro en el sentido convencional, sino liberar nuestro propio corazón del peso innecesario. Es un acto de compasión hacia uno mismo, de elegir la paz por encima del conflicto. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad no es vivir sin adversidades, sino vivir sin ser esclavos de nuestras emociones.
No podemos evitar que otros actúen mal o que nos lastimen, pero sí podemos evitar que esas heridas nos arrastren hacia un estado de amargura. Al cultivar la serenidad ante el daño de los demás, nos volvemos más resilientes, más capaces de enfrentar los desafíos de la vida sin perder nuestro equilibrio interno. Marco Aurelio, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía que la mejor manera de vengarse de alguien que te ha hecho daño es no parecerte a ellos. Esto significa que no debemos caer en el mismo ciclo de odio o agresión. Al mantener nuestra integridad y actuar con calma, estamos demostrando una fuerza mucho mayor que la que proviene de la venganza o del rencor. Estamos mostrando que somos dueños de nuestra vida interior, que no nos dejamos llevar por las emociones momentáneas o por las heridas que otros intentan infligirnos. En última instancia, el estoicismo nos recuerda que no debemos permitir que las acciones de los demás dicten nuestra paz. Mantener la serenidad en medio de la adversidad es un signo de verdadera fortaleza. Es un recordatorio de que siempre tenemos el poder de decidir cómo respondemos y que, al elegir la calma y el autocontrol, estamos eligiendo una vida de paz interior. Las heridas causadas por otros pueden doler, pero no tienen el poder de definirnos, a menos que se lo permitamos. Número 11. Manejar las pequeñas frustraciones. Las pequeñas frustraciones de la vida diaria pueden parecer inofensivas al principio, pero cuando se acumulan, tienen el poder de desbordarnos y generar un nivel de estrés que simplemente no necesitamos. Son esos momentos en los que algo no sale como lo planeaste, cuando te quedas atrapado en el tráfico, cuando alguien te corta la fila o cuando pierdes algo que necesitabas en el momento. Estos contratiempos, aunque pequeños, tienen una forma de infiltrarse en nuestro día y desgastar nuestra calma. El estoicismo nos ofrece una manera de enfrentarlos, poner todo en perspectiva, soltarlos rápidamente y seguir adelante con serenidad. Lo primero que debemos entender es que estas frustraciones forman parte de la vida. No hay forma de evitarlas por completo, porque el mundo no siempre se ajusta a nuestras expectativas. Esperar que todo salga perfecto es una ilusión que solo genera más frustración. El tráfico va a seguir existiendo, los imprevistos van a surgir y las personas van a cometer errores que nos afectan. El truco está en no dejar que estas pequeñas cosas tengan más importancia de la que merecen. ¿Realmente vale la pena arruinar nuestro día porque algo se salió de control por unos minutos? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Adoptar una actitud tranquila frente a estos contratiempos no significa que no nos importe lo que sucede, sino que estamos eligiendo conscientemente no dejarnos afectar por ellos. Los estoicos nos recuerdan que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Si permitimos que cada pequeña frustración nos afecte, estamos cediendo nuestro poder y dejando que factores externos controlen nuestra paz interior. En lugar de eso, podemos ver cada una de estas frustraciones como una oportunidad para practicar la paciencia y la calma. Cada contratiempo se convierte en un recordatorio de que nuestra serenidad no depende de lo que sucede fuera, sino de cómo manejamos lo que sucede dentro. Poner las frustraciones en perspectiva es esencial. Si nos detenemos a pensar por un momento, la mayoría de las cosas que nos molestan durante el día no tendrán importancia en una semana, ni siquiera en unas horas. Nos enredamos tanto en los detalles que olvidamos ver el panorama completo. Un pequeño retraso, un malentendido o una inconveniencia menor no deberían tener el poder de alterar todo nuestro estado de ánimo. Al adoptar esta perspectiva, podemos soltar más fácilmente esas pequeñas irritaciones y seguir con nuestras actividades sin cargar con ese peso innecesario. El problema surge cuando acumulamos esas frustraciones.
Cada pequeña cosa que no soltamos se convierte en un ladrillo más en la carga que llevamos, y eventualmente esa carga se vuelve demasiado pesada. Esto es lo que genera estrés, fatiga y agotamiento emocional. La clave está en no permitir que estas pequeñas cosas se acumulen. Cuando algo te frustra, detente un momento, respira y suéltalo. Pregúntate a ti mismo, ¿realmente vale la pena que esto me afecte tanto? La mayoría de las veces te darás cuenta de que la respuesta es no, y podrás seguir adelante con una mente más clara y un corazón más liviano. La actitud tranquila ante las frustraciones cotidianas también tiene un impacto positivo en cómo nos relacionamos con los demás. Si aprendemos a manejar nuestras propias frustraciones con calma, también seremos más comprensivos con las frustraciones de los demás. Nos volvemos más pacientes, menos reactivos y más capaces de actuar con empatía. Esto mejora nuestras relaciones y crea un ambiente más armonioso, tanto en casa como en el trabajo. Al final del día, todos enfrentamos pequeñas frustraciones, pero la manera en que las manejamos puede marcar una gran diferencia en nuestra calidad de vida. El estoicismo nos invita a dejar de lado lo que no podemos controlar, y esto incluye las pequeñas cosas que, aunque irritantes, no deberían tener tanto peso en nuestras vidas. Aprender a soltar rápidamente estas frustraciones es un acto de autocuidado. Es una forma de proteger nuestra paz interior y de evitar el estrés innecesario que tantas veces nos creamos a nosotros mismos. Al final, no se trata de vivir sin frustraciones, sino de vivir sin permitir que éstas nos dominen. Y eso, en esencia, es lo que nos lleva a una vida más tranquila, más equilibrada y más plena. Número 12. Liberarse de la urgencia del tiempo. La urgencia del tiempo es una de las trampas más comunes en las que caemos en la vida moderna. Nos despertamos con la sensación de estar corriendo contra el reloj, tratando de exprimir cada segundo, como si el día no tuviera suficientes horas para hacer todo lo que creemos que debemos hacer. Esta presión constante de que el tiempo se nos escapa nos lleva a vivir con ansiedad, siempre preocupados por lo que viene después y nunca disfrutando realmente del momento presente. Pero el estoicismo nos ofrece una perspectiva diferente. Nos invita a liberarnos de esa urgencia, a entender que no todo debe suceder en el tiempo que deseamos y a confiar en que las cosas llegarán cuando sea el momento adecuado. Vivir con la presión del tiempo es, en esencia, luchar contra la realidad, porque la verdad es que no podemos controlar el ritmo al que suceden las cosas. El tiempo tiene su propio curso y nuestra impaciencia no hará que las cosas lleguen más rápido. Los estoicos nos enseñan a aceptar el flujo natural de los eventos, a dejar de apresurarnos por alcanzar metas o resultados inmediatos y a entender que cada cosa tiene su propio momento de maduración. Esta actitud no solo nos libera de la ansiedad, sino que también nos permite vivir con mayor calma y claridad. Cuando nos liberamos de la urgencia del tiempo, aprendemos a ser pacientes. La paciencia es una virtud estoica que, aunque sencilla en teoría, puede ser difícil de practicar en una sociedad que valora la rapidez y la inmediatez. Pero al cultivar la paciencia, nos damos el espacio para disfrutar del proceso en lugar de obsesionarnos con el resultado. Es en el proceso, en ese tiempo intermedio, donde realmente sucede el crecimiento personal. Las cosas más valiosas de la vida no suceden de la noche a la mañana. Requieren tiempo, dedicación y, sobre todo, la capacidad de esperar sin desesperarnos. Muchas veces, nuestra urgencia porque algo suceda nos lleva a tomar decisiones apresuradas o a forzar situaciones que no están listas para desarrollarse. Pero el estoicismo nos enseña que lo que es para nosotros llegará en su momento. No necesitamos empujar ni presionar para que las cosas sucedan antes de tiempo. Al confiar en el ritmo natural de la vida, nos liberamos de esa necesidad constante de controlar cada aspecto de nuestro futuro. Esto no significa ser pasivos, sino entender que hay un equilibrio entre el esfuerzo y la aceptación.
hacemos lo que está en nuestras manos, pero luego soltamos el deseo de que todo ocurra inmediatamente. Esta perspectiva nos lleva a una mayor paz interior. Vivir sin la presión del tiempo nos permite estar más presentes, disfrutar más de los pequeños momentos y liberarnos de la constante preocupación por lo que aún no ha sucedido. Cuando dejamos de medir nuestra vida en términos de plazos y resultados inmediatos, comenzamos a experimentar una mayor sensación de libertad. Nos damos cuenta de que la vida no es una carrera, sino un viaje, y que cada paso, por pequeño que sea, tiene su propio valor. El estoicismo nos recuerda que la naturaleza no se apresura y, sin embargo, todo se logra. Esta es una enseñanza profunda que nos invita a confiar en que lo que estamos trabajando o esperando llegará cuando sea el momento adecuado. No todo tiene que suceder según nuestro calendario. A veces, las mejores cosas llegan cuando menos lo esperamos, y si nos mantenemos abiertos y pacientes, estamos mucho más preparados para recibirlas cuando lleguen. Al liberarnos de la urgencia del tiempo, también nos liberamos de la necesidad de compararnos con los demás. Cada uno de nosotros tiene su propio ritmo, y lo que es correcto para una persona puede no serlo para otra. Al confiar en nuestro propio proceso y en el tiempo que nos toma alcanzar nuestras metas, dejamos de sentirnos presionados por los logros de los demás. Vivimos nuestra vida de acuerdo a nuestro propio ritmo, sin preocuparnos por los estándares que nos impone la sociedad o las expectativas de quienes nos rodean. Número 13. Lección sobre la paciencia y el soltar. La vida a menudo se compara con un rompecabezas, uno en el que las piezas no siempre encajan a la primera. Nos encontramos esforzándonos, intentando forzar esas piezas en su lugar, solo para descubrir que por más que insistamos, no es el momento adecuado o no corresponde a esa parte del panorama. Y ahí es donde entra en juego una de las virtudes más esenciales del estoicismo, la paciencia. No se trata de una paciencia pasiva, de quedarse sentado esperando a que algo suceda. Es más bien una paciencia activa, consciente, que nos invita a reflexionar y prepararnos antes de actuar. La paciencia no es una excusa para la inacción, sino una herramienta que nos permite observar las situaciones con claridad y tomar decisiones más sabias. Cuando dejamos de forzar las cosas, nos damos cuenta de que a veces lo que parecía urgente o necesario realmente no lo es. Es en ese espacio de espera, en ese respiro, donde encontramos las respuestas. Las enseñanzas estoicas nos recuerdan que, en lugar de luchar contra las circunstancias, debemos aprender a fluir con ellas. Forzar las cosas solo genera frustración y estrés. En cambio, al soltar y aceptar que no todo está bajo nuestro control, encontramos una libertad interior que nos permite actuar con mayor claridad. Soltar lo que no podemos controlar es uno de los mayores actos de liberación que podemos experimentar. A menudo nos aferramos a expectativas, a resultados o a personas que en realidad ya no tienen cabida en nuestro presente. Esta resistencia a soltar nos mantiene anclados en el pasado o nos obsesiona con un futuro incierto. El estoicismo nos enseña que al aprender a soltar, abrimos espacio para nuevas oportunidades, para nuevas experiencias y para vivir el momento presente con mayor plenitud. Dejar ir no significa resignación, sino sabiduría. Es comprender que hay cosas que por más que queramos no podemos cambiar, y está bien. No es nuestra responsabilidad cargar con todo. A menudo nos encontramos atrapados en el deseo de controlar cada aspecto de nuestras vidas, de prever cada resultado y de asegurar que todo salga como planeamos. Pero la verdad es que la vida es impredecible y en ese caos radica su belleza. Intentar controlar lo incontrolable solo nos desgasta emocionalmente. Cuando aprendemos a soltar esa necesidad de control, nos liberamos del peso de las expectativas y empezamos a vivir con una mayor ligereza. La paciencia, cuando se combina con la capacidad de soltar, se convierte en una de las mayores fuentes de poder interno.
Nos permite vivir con calma incluso en medio de la tormenta. En lugar de dejarnos llevar por la prisa o el miedo al futuro, encontramos serenidad en el presente. Cada momento, cada decisión es una oportunidad para practicar esta virtud. No siempre será fácil. Habrá momentos en los que sentiremos la tentación de actuar impulsivamente, de querer solucionar todo de inmediato. Pero es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que no siempre se trata de lo que hacemos, sino de cómo elegimos responder. Al soltar lo que no podemos controlar, también aprendemos a soltar el resultado de nuestras acciones. Podemos esforzarnos al máximo, pero los resultados finales no siempre dependen de nosotros, y eso está bien. Lo importante es actuar con integridad, con calma y con una conciencia clara de que hemos hecho lo mejor que podíamos en ese momento. El resto no está en nuestras manos. Al final, la paciencia y el soltar nos enseñan a disfrutar más del proceso, a vivir con menos ansiedad por lo que vendrá y con más gratitud por lo que ya tenemos. No se trata de rendirse, sino de aceptar la vida tal como es, con sus retos, con sus sorpresas, y con la certeza de que aunque las piezas del rompecabezas no siempre encajen de inmediato, eventualmente encontrarán su lugar. Número 14. Aceptar lo inevitable y fluir con la vida. Una de las verdades más profundas que los estoicos nos enseñan es que gran parte del sufrimiento humano no proviene de las circunstancias mismas, sino de nuestra resistencia a lo inevitable. Pasamos gran parte de nuestra vida luchando contra lo que no podemos cambiar, aferrándonos a la ilusión de que si nos esforzamos lo suficiente, podremos controlar todos los aspectos de nuestra existencia. Pero esta lucha constante solo nos lleva a la frustración, a la ansiedad y al agotamiento. Los estoicos nos invitan a soltar esa resistencia y aprender a fluir con la vida, aceptando que no todo está bajo nuestro control. Aceptar lo inevitable no es una señal de debilidad ni de rendición. Es, en realidad, una de las formas más elevadas de fortaleza. Implica reconocer que, aunque no podemos cambiar ciertas situaciones, sí podemos elegir cómo responder ante ellas. Esta aceptación nos libera de la carga emocional de luchar contra lo que no tiene solución y nos permite redirigir nuestra energía hacia lo que realmente está en nuestras manos, nuestras actitudes y nuestras acciones. Al enfocarnos en lo que podemos controlar, encontramos una mayor claridad mental y emocional y comenzamos a vivir con más paz interior. La clave está en entender la diferencia entre lo que podemos y no podemos cambiar. Hay eventos que suceden fuera de nuestra influencia, decisiones de otras personas, fenómenos naturales, enfermedades e incluso la muerte. Resistirnos a estos hechos solo amplifica nuestro sufrimiento. Cuando aceptamos que el mundo seguirá su curso independientemente de nuestros deseos, dejamos de gastar energía en lo imposible y comenzamos a enfocarnos en lo que realmente importa. ¿Cómo elegimos vivir dentro de esas circunstancias? Este enfoque nos permite fluir con los eventos de la vida en lugar de quedarnos atrapados en la frustración de querer controlarlo todo. El estoicismo nos invita a tomar una postura activa en nuestra vida, no desde la lucha contra lo incontrolable, sino desde la capacidad de elegir nuestra respuesta ante lo que sucede. No podemos controlar lo que otros piensan de nosotros, las decisiones que toman o los desafíos que se nos presentan. Pero sí podemos controlar nuestras emociones, nuestras reacciones y la manera en que interpretamos esos eventos. Esa es la verdadera libertad, la que surge cuando nos damos cuenta de que nuestra paz interior no depende de las circunstancias externas, sino de cómo las enfrentamos. Fluir con la vida no significa resignarse. Resignarse es un acto pasivo, es aceptar que no hay nada que hacer y simplemente dejarse llevar. Fluir, en cambio, es una acción consciente, es reconocer que, aunque no podemos controlar el curso de los eventos, sí podemos adaptarnos a ellos con sabiduría y serenidad.
Es entender que nuestra fuerza no reside en cambiar el mundo, sino en cambiar nuestra percepción y actitud hacia el mundo. Cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, comenzamos a ver las oportunidades que cada situación nos ofrece para crecer, para aprender y para ser más resilientes. Vivir con esta mentalidad nos libera de una gran cantidad de frustración y ansiedad. Ya no nos sentimos constantemente presionados por el deseo de que todo sea perfecto o de que las cosas sucedan de acuerdo a nuestros planes. En lugar de eso, aprendemos a adaptarnos, a aceptar lo que es y a hacerlo mejor con lo que tenemos. Esto no significa que dejemos de tener metas o de esforzarnos, sino que lo hacemos con una mente más libre y una actitud más flexible. Sabemos que, independientemente de lo que ocurra, tenemos la capacidad de mantener nuestra calma y actuar con integridad. El estoicismo nos enseña que la verdadera paz no se encuentra en un mundo sin problemas, sino en una mente que sabe cómo enfrentarlos sin perder la serenidad. Al aceptar lo inevitable y fluir con la vida, nos volvemos más fuertes, más resilientes y más capaces de enfrentar los desafíos con una actitud positiva. Dejamos de luchar contra la corriente y comenzamos a nadar con ella, aprovechando el impulso que nos ofrece. Y al hacerlo, descubrimos que la vida no es algo que deba ser controlado, sino algo que debe ser vivido con plena conciencia y aceptación. Aceptar lo inevitable es el primer paso hacia una vida más plena. Nos libera de la carga de intentar controlar lo incontrolable y nos permite enfocarnos en lo único que realmente podemos cambiar, nosotros mismos. Al fluir con la vida, encontramos una libertad que ninguna circunstancia externa puede arrebatarnos. Es una libertad que nos permite vivir con menos estrés, menos ansiedad y más paz interior, sabiendo que, aunque no podemos controlar todo lo que sucede, siempre podemos controlar cómo lo enfrentamos. Número 15. Vive con virtud, no con miedo. Vivir con virtud es uno de los pilares fundamentales del estoicismo. Se trata de vivir alineados con nuestros valores, principios y con lo que sabemos que es correcto sin dejarnos dominar por el miedo al sufrimiento. La vida está llena de desafíos, de momentos de incertidumbre y dificultades, pero cuando actuamos desde la virtud, esas dificultades pierden el poder de afectarnos profundamente. El sufrimiento ya no tiene la capacidad de controlarnos porque nuestra brújula interna está dirigida hacia lo que es verdaderamente importante: la honestidad, el coraje, la justicia y la moderación. La honestidad, como una de las virtudes clave, implica ser transparentes y fieles a nosotros mismos, sin necesidad de ocultar quiénes somos o lo que pensamos. Cuando vivimos con honestidad, no tenemos miedo de lo que los demás puedan pensar o decir. Nos liberamos del peso de las máscaras y las pretensiones. La honestidad no solo se trata de decir la verdad, sino también de ser genuinos, de no traicionarnos por la aprobación o el miedo al rechazo. Este tipo de autenticidad nos da una sensación de libertad inigualable, porque no estamos viviendo bajo las expectativas de otros, sino según lo que sabemos que es correcto para nosotros. El coraje, por su parte, nos invita a enfrentar lo que tememos, no a huir de ello. El miedo es una emoción natural, pero vivir guiados por él nos limita. El coraje no significa no tener miedo, sino actuar a pesar de él. En lugar de permitir que el miedo dicte nuestras decisiones, lo utilizamos como una señal para crecer, para salir de nuestra zona de confort y para demostrar nuestra capacidad de enfrentar lo que venga. Cuando vivimos con coraje, dejamos de preocuparnos por el sufrimiento, porque entendemos que es parte del proceso. No es algo que debamos temer, sino una oportunidad para demostrar nuestra fortaleza interior.
La justicia, en la filosofía estoica, se refiere a actuar de manera justa con los demás, pero también con nosotros mismos. Es tratar a los demás con respeto, con equidad, sin dejarnos llevar por prejuicios o juicios rápidos. Pero también significa ser justos con nosotros mismos, no ser demasiado duros ni demasiado indulgentes. La justicia nos lleva a encontrar un equilibrio, a actuar de manera correcta, incluso cuando es difícil, incluso cuando nadie más lo está haciendo. Cuando actuamos con justicia, eliminamos la posibilidad de vivir con arrepentimiento, porque sabemos que hemos hecho lo correcto, independientemente de las consecuencias. La moderación como última virtud nos enseña a no caer en los excesos, ni en lo material, ni en lo emocional. Es encontrar un equilibrio en la vida, en nuestras acciones, en nuestras decisiones y en cómo manejamos nuestras emociones. La moderación no significa renunciar a disfrutar la vida, sino saber hasta dónde es saludable para nosotros. Nos enseña a no dejar que los deseos, las pasiones o las emociones descontroladas nos guíen, sino a mantener siempre una actitud equilibrada. Esto nos da un control sobre nuestra vida que el miedo no puede tocar. Cuando vivimos según estas virtudes, dejamos de temer el sufrimiento. No es que desaparezcan los problemas o las dificultades, pero ya no tienen el mismo impacto sobre nosotros. Ya no vivimos bajo el miedo de lo que podría salir mal o de lo que los demás puedan pensar. Vivimos con una sensación de libertad, porque estamos alineados con lo que realmente importa, con lo que está dentro de nuestro control. El estoicismo nos enseña que no podemos evitar el sufrimiento, pero podemos decidir cómo enfrentarlo. Y cuando vivimos desde la virtud, esa decisión siempre estará llena de fortaleza y serenidad. La verdadera libertad no proviene de evitar el sufrimiento, sino de no dejarnos arrastrar por él. Cuando vivimos con virtud, nuestras decisiones no están dictadas por el miedo, sino por lo que sabemos que es correcto. El miedo ya no tiene el poder de paralizarnos o de desviarnos de nuestro camino. Sabemos que, sin importar lo que suceda, mientras actuemos de acuerdo a nuestros principios, estaremos bien. Esa es la libertad que ofrece el estoicismo. La libertad de vivir sin miedo, de ser fieles a nosotros mismos y de actuar con integridad en cada situación. Y antes de terminar, recuerda dejar en los comentarios la frase: "Desde hoy, soy la mejor versión de mí mismo, soy estoico". Al reafirmar este compromiso, estás dando el primer paso hacia una vida de crecimiento y fortaleza. No dejes pasar esta oportunidad de hacer una verdadera diferencia en tu camino.